Su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Es un privilegio estar un sábado más a través de su señal amiga Olam 7 Internacional, hermanos. A través de este mensajero digital que llega a través de muchas plataformas y a través de cable. Prácticamente estamos en todo el mundo, hermano. Así que desde acá, desde las instalaciones de Olam 7, acá en Diriamba, le enviamos un feliz sábado y hasta su hogar. Nosotros tenemos el privilegio de acompañarle en su programa de adoración. Es nuestro privilegio como hermanos en Cristo, como miembros de la iglesia El Fuerte Pregón, llevarle el plato, el bocadillo, el manjar, el desayuno espiritual hasta su hogar. Nos alegra que usted se una con nosotros y que usted pueda disfrutar de los testimonios. Si hay algo que esta cadena siempre exalta, son los testimonios y la palabra. Así que, mis queridos hermanos, disfrutemos del mensaje, disfrutemos de este precioso libro que estamos estudiando, Historia de la Redención, y preparemos nuestras mentes, preparemos nuestros cuerpos, nuestro espíritu para recibir el mensaje de Dios. Pero vamos a orar para pedir que el Señor sea hablándonos una vez más. Querido Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de decir un feliz sábado, de declarar al mundo, de declarar al universo que Dios es amor. Gracias, Padre, por darnos estos canales, por darnos estos instrumentos para predicar el Evangelio. Gracias, Señor, por permitirnos esta tecnología para exaltar a Jesucristo. Señor, bendícenos al abrir tu palabra. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Que todo orgullo, que toda vanagloria y soberbia sea quebrantada. Y que tu palabra caiga como un bálsamo en cada alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el sábado pasado iniciamos en nuestra escuela sabática el estudio de Historia de la Redención, un libro maravilloso. Bueno, ¿qué libro de Hermanas White no es maravilloso, verdad? Por algo son inspirados por Dios. Pero en especial, Historia de la Redención es un breve compendio del gran conflicto, ¿verdad? Realmente que lo que ella quiso hacer fue relatarnos, como bien lo dice el título, la historia de la redención, desde la caída hasta la restauración final. Y hoy vamos a hablar un poquito de la creación. Hoy vamos a hablar, y cuando nosotros hablamos de la creación, hay dos puntos esenciales que no podemos olvidar. La creación está entrelazada directamente al sábado. Nunca olvide eso. Siempre que Dios habla de la creación, habla del sábado. El sábado siempre está allí. Ahora, algo importante, hermanos, cuando hablamos de la creación, yo elegí el título Todo lo hizo bueno, porque realmente esa es la voluntad de Dios. Es más, me gusta cómo Pablo define la voluntad de Dios, porque es importante entender la voluntad de Dios. Me he encontrado a veces con personas que dicen, ay, ¿te diste cuenta que murió fulano? Sí, es que, bueno, ya era la voluntad de Dios. Qué distorsión de la voluntad de Dios. Digo, bueno, por allá un niño murió en un accidente de tránsito y la gente dice, es que era la voluntad de Dios. Válgame Dios, la voluntad de Dios, esas cosas, hermano. Ah, es que se están muriendo más de 1.500 por la pandemia a diario. Esa es la voluntad de Dios, hermano. ¿Cuál voluntad de Dios? Pero el ser humano, afectado tanto por el pecado, ha perdido la percepción de la voluntad de Dios. Y ese es el problema del pecado. El pecado te lleva a un estado tal
de que tú aún lo malo lo atribuyes a la voluntad de Dios. Ah, fracasé en este negocio, si así quiso Dios, dicen algunos. Fracasé con mis hijos, si así quiso Dios. Hermano, no. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 12:1. Hay que aprender a conocer la voluntad de Dios, hermano. Hay que aprender a entender la voluntad de Dios y estar claros, mis hermanos, que tanta desgracia, tanta muerte, enfermedad, tragedia y dolor no es la voluntad de Dios. Vamos a ir al libro de Romanos. Me gusta, este es uno de los pasajes que más me gusta a mí, porque Pablo define la voluntad de Dios. Romanos, el capítulo 12 dice: así, hermanos, por la misericordia de Dios, note cómo lo dice: os ruego, dice Pablo, te suplico, dice el apóstol, os imploro, hermano, es una apelación, no de una orden grosera. Pablo no era un pastor grosero, él era un líder apelativo. Ciertamente conocemos a Pablo como un hombre de carácter, pero no era un hombre impositivo. Y Pablo dice: os ruego, hermano, por favor, con amor te lo está diciendo, con mucho amor. Os ruego, dice, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Algunas versiones dicen vuestro culto racional. Ahora, note bien algo importante. En la Biblia las cosas no están de casualidad. ¿Qué es lo primero? El sometimiento, ¿a quién? A Dios. Note bien, ¿cuál es el énfasis de Pablo en el versículo 1? Sométete a Dios. Y ahora mire qué interesante, mi hermano. ¿Qué vas a someter a Dios? Todo. Hay gente que dice: bueno, es que mi corazón le pertenece a Dios. El Señor sabe que yo tengo mi pecadito, pero mi corazón es de Dios. Dios no solo quiere tu pensamiento, Dios quiere tu corazón, tus brazos, tu cuerpo, tu mente. No hay manera de que estés dividido. Algunos dicen: bueno, es que el Señor sabe que yo tengo mi debilidad y que a mí me gusta el cigarrillo. Me decía un joven hace más de 15 años que bauticé, y me decía: es que Él sabe que yo le amo, aunque Él sabe que yo fumo. Hermano, yo le dije: lee este pasaje dice que tu cuerpo entero tiene que estar sometido ¿a quién? A Dios. Ahora, ¿qué pasa? Mire qué pasa cuando hay una completa consagración a Dios, cuando hay una completa entrega a Dios. Versículo 2. Note bien, no es de balde que Dios te lo está pidiendo, no es porque Dios quiera hacerte cuadritos la vida, no es que Dios se goza al verte sufriendo, no, esto tiene un propósito, el sometimiento completo de las facultades, de la mente, del apetito, del cuerpo, del gusto, todo sometido a Dios te va a llevar a una experiencia maravillosa, la del versículo 2, no te lo dice, y no os conforméis a este mundo. Note bien, la norma de Dios es más alta, dice él. La norma de Dios es más alta en todo, en la comida, en el vestir, en el hablar. La norma de Dios es más alta. Dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Ahora note bien cómo va relacionado el entendimiento con el sometimiento del cuerpo. ¿Lo notó usted, hermano? Si yo someto mi cuerpo, tendré mejor ¿qué cosa? Entendimiento. Por eso es que nosotros de balde enseñamos que usted como hijo de Dios debe tener hábitos sanos. Porque aquí lo está diciendo el apóstol. Cuando hay un sometimiento del cuerpo, el entendimiento de Dios, ¿cómo va a ser? Mucho mejor, ¿verdad? No es que Dios me priva de lo más rico. No. Lo más rico es lo que viene aquí. Esto es lo más delicioso. No extrañes el azúcar, ni los pasteles, ni los helados, ni cosas que te van a desbaratar tu salud. Note bien, el sometimiento a Dios, dice el apóstol, te da un mejor entendimiento.
Me decía hace algunos años un hermano, Elena de White dice, el atenernos de las malas comidas nos va a dar una mayor percepción espiritual. Y él me decía, ¿y a dónde dice eso la Biblia? Le digo, ¿no has leído Romanos 12? Lo que dice Elena de White, de que dejemos las malas comidas para aprender, eso está en Romanos 12. Ahí lo dice. Somete tu cuerpo y tendrás un mejor, ¿qué cosa? Entendimiento. Pero ahora, ¿entendimiento de qué? Vamos a ver. Dice, para la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es, ¿qué cosa? Ahora, ¿cómo es la voluntad de Dios? Dígame la palabra que va antes. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, buena. Así que no me diga usted que es que Dios, fue la voluntad de Dios que el niño muriera de leucemia recién nacido. Es que fue la voluntad de Dios que el SIDA se multiplicara a borbollones. Es que fue la voluntad de Dios el terremoto de Haití del 2010. Hermano, no confundamos las cosas, no confundamos las cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Como el mundo está prácticamente drogado en alcohol, drogado en las comidas, drogado, los sentidos de la gente son cada vez más atrofiados. Entonces, ¿qué pasa? Todo se lo atribuyes a Dios. Es que si esto pasó es la voluntad de Dios. Y a veces, hermano, si un alcohólico agarra un vehículo y mata a 2 personas en una calle, es la voluntad de Dios. Y entonces dice el apóstol, cuando hay un sometimiento, entonces tú entiendes, oye bien, tú entiendes que la voluntad de Dios es buena. ¿Qué más? Es la voluntad, entendiendo, dice que podáis comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y ¿qué más? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Por eso dijo Jesús, el hacer tu voluntad me ha agradado. Cuando usted tiene una completa entrega a Cristo, a usted le va a agradar agarrar el lignario y cantar. Cuando usted tiene la entrega a Cristo, a usted le va a encantar oír la palabra de Dios. Y usted va a decir, qué delicioso ese tema, qué delicioso esta lectura de historia de la redención. Y usted va a disfrutar, hermano, tu sabor, tu paladar va a cambiar, vas a anhelar las cosas espirituales. Te va a hacer falta, dice, yo quiero ir temprano a la iglesia, yo quiero estar puntual, no quiero perderme ni un himno. Como se acuerdan de María, dice que María no dejaba caer palabra al piso de Jesús, todo lo quería saber de Jesús. ¿Cuándo es eso? Cuando hay un entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Y cómo entendemos la voluntad de Dios según Romanos 12? El versículo 1 ya nos lo explicó. Cuando sometes todas tus facultades al Señor. Y eso incluye tus gustos. ¿Y qué es someter la voluntad de Dios? Es cambiar esa emisora. Ya no escucharé reggaetón, ya no escucharé la cumbia que me gusta. No, porque eso me lleva a no entender la voluntad de Dios. Comienzo a escuchar una música que me eleva a atmósferas celestiales. Comienzo, en vez de estar escuchando de política o de noticias de este mundo, como sintonizo la 7 y comienzo a escuchar la palabra de Dios. Y eso me eleva. Cuando te rodeas de ese ambiente, entonces, y sometes y aprendes a que tus facultades deben someterse a Dios, entonces ahora estás listo para comprender la voluntad de Dios perfectamente. Y te das cuenta de 3 cosas: que la voluntad de Dios es buena, amén, es buena. O sea, mi Dios no me va a desear ningún es que Dios quiere que muera de cáncer. No, cámbiame ese disco. Mejor reconozco y he dicho, Señor, perdóname porque por mis abusos, por mi abuso al cuerpo que tú me diste, ahora estoy enfrentando una enfermedad. Es muy diferente a decir es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y ¿cómo? Y perfecta. Wow, perfecta. Ahora, ¿por qué le hago énfasis en la introducción de este tema? Porque yo quiero que nosotros desenmascaremos al diablo, hermano. Porque el diablo está en una campaña de atribuirle todas las desgracias a Dios. Y de esta manera mucha gente
ha estado resentida con Dios. Mucha gente ha estado molesta con Dios y algunos se han alejado de sus caminos. Algunas personas han llegado a concluir de que todo lo malo es porque Dios así lo quiere. Y cuando hablamos de la creación, hay una frase que siempre se repite. Hay una frase que se va repitiendo, ¿verdad? Y usted la halla en el Génesis, ¿verdad? Pero antes, esa frase la llamo en Eclesiastés 3. Vamos a ir a Eclesiastés 3. Vamos a ir a Eclesiastés 3. Es nuestro privilegio, hermano. Y es nuestro privilegio entender la bella voluntad de Dios. Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Vayamos al libro de Eclesiastés, el capítulo 3. Ahí lo vamos a hallar. Me gusta, siempre que recuerdo la voluntad de Dios y la creación, me acuerdo de este pasaje, hermano. Vamos a Eclesiastés, el capítulo 3. Usted puede seguirnos con su Biblia ahí en su casa, hermano, y comprobar que la presentación de este tema es basada en la palabra de nuestro Dios. Eclesiastés, el capítulo 3. Note lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastés 3:11. Dice, note lo que dice Eclesiastés 3:11. Dice, Dios hizo todo como. ¿Cómo hizo todo Dios? Hermoso. De una fuente no puede venir lo bueno y lo malo. Ay, es que Dios hizo estos virus. No, hermano, este es el resultado del pecado. Ay, es que Dios hizo, este es el resultado del pecado. 3:11, mis amados, 3:11. Eclesiastés 3:11. Hermano, el hombre eligió el mal, vienen las consecuencias. Ah, que Dios me puede salvar. Amén, gloria a Dios, hay salvación. Esa es otra cosa. Pero no achaquemos a Dios lo que muchas veces es cosecha de nuestro mal gobierno. Versículo 11. Dios hizo todo hermoso a su tiempo. También puso el anhelo de eternidad en el corazón de ¿quién? ¿Por qué nosotros queremos vivir para siempre? ¿Quién puso eso? Y eso usted lo ve cuando usted ve pacientes de 80 años en un hospital. El doctor Rodríguez no me va a dejar mentir porque me imagino que hay pacientes de más de 80 años en los hospitales. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no queremos morir? Y yo le voy a decir una cosa, hermano, porque lo he visto en mi experiencia pastoral. Yo fui a ungir a una joven en Chinandega que se había tomado un medicamento para suicidarse. Y ella aceptó a Cristo, hermano, en su lecho de muerte. Tomó una pastilla de las que le llamamos curar frijoles, no sé el nombre técnico. Y cuando yo fui, hablamos y aceptó a Cristo. Y finalmente no quería morir. Me recuerdo este pasaje. En un momento de arrebato ya había tomado eso. Estuvimos orando, cantando varios días. Finalmente durmió. Bueno, durmió en Cristo. Pero obviamente, ¿por qué ella se aferraba a la vida aún cuando había tomado una decisión de suicidio? Porque hay algo que Dios puso en el ser humano. Se llama el deseo de eternidad. ¿Por qué usted y yo vamos a un hospital? Aun cuando sabemos que vamos a morir tarde o temprano. Porque Dios puso esto, hermano. Y ese deseo lo va a cumplir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga qué cosa. Ese deseo que Dios le puso a usted. Quizás usted tiene 60 años y dice, no, yo hago planes a 50 años. Hágalo. Porque ese deseo Dios se lo puso. Dios se lo puso, hermano. Y se lo va a cumplir. Por eso me gusta cuando Dios le dice a los judíos, cuando ellos le dicen, es que Abraham, Isaac, y dice, ¿saben una cosa? Le dice, Dios no es Dios de muertos. Y ellos se asustaron. Jesús lo dice, esa frase es de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque para Dios sus hijos no están muertos, sino que cosa, duermen. Bueno, ahí lo tengo, dormidito. Muerto para Dios es el que va a ser exterminado eternamente. Primeramente Dios, usted y yo no estaremos en ese grupo. Por eso decía el apóstol, si vivimos o dormimos, somos del Señor. Usted ya está en la espera de Dios. Pero ahora note lo que dice, dos cosas importantes dice este texto alrededor de la creación.
todo lo hizo hermoso, todo lo hizo hermoso. Todo fue maravilloso. Y ese es el ideal. ¿Qué significa que es el ideal? Que vamos a volver a eso. Le voy a decir una cosa, hermano. Dios nunca renuncia a sus ideales. ¿Sabía usted eso? El sábado fue creado antes del pecado, ¿sí o no? ¿Usted cree que Dios ha renunciado porque vino el diablo y le cambió el disco a la gente con el domingo? Sábado sigue siendo sábado. El matrimonio entre un hombre y una mujer fue una institución previa ¿a qué? Al pecado. ¿Usted cree que Dios ha renunciado a eso? Al hogar que Él instituyó. Y lo va a conseguir, hermano. Y de igual manera, puso en el hombre el deseo de eternidad. Y mire cómo dice el versículo 11. Dice, aunque Él no alcanza. ¿Quién es el del problema? Nosotros. Y ya lo vimos por qué. Tenemos los sentidos embotados. Hermano, tenemos los sentidos embotados. Los bares están llenos. La gente anda manejando con aliento alcohólico. La gente se anda matando en las calles. La gente está embotada con las comidas estas chatarras. Y no hay percepción espiritual. Mire, el diablo es muy astuto, hermano. El diablo ha llenado al mundo de droga, de sexo, de azúcar y grasa, para que la gente no entienda el plan de Dios. Ahí lo dice. El hombre no entiende. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene claros sus sentidos, usted dice, realmente que Dios todo lo hizo hermoso. Cuando usted tiene claro sus sentidos, usted puede salir en la noche como el salmista y decir, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero ese es cuando usted tiene claro, ¿qué cosa? Los sentidos. Y eso sucede cuando usted tiene un completo sometimiento a la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, mirad que no os llenéis de glotonerías de este mundo. Cuando nosotros, hermanos, tenemos un estilo de vida que nos lleva a la ruina de nuestros sentidos, estamos indefensos a la tentación. Y por eso eso es lo que Satanás ha hecho. Y por eso el cambio que Dios hace en el sometimiento empieza en nuestras mesas, hermanos. Porque de otra manera tú no vas a percibir la voluntad de Dios claramente. Y entonces vas a terminar diciendo que si tu hija se fue con un vago, esa era la voluntad de Dios. Así me dijo una señora un día, ay pastor, si es la voluntad de Dios, hermana. Le digo, ¿qué evangelio es el que recibiste? Achacándole la voluntad de Dios a los fracasos, achacándole la voluntad de Dios. Ay, es que si se murió a los 8 años porque Dios lo tenía en la raya. ¿Cuál raya, hermano? Si la voluntad de Dios es hermosa, buena, agradable. Hermano, ya el diablo acusa a Dios, no lo acuse usted. Algunos andan repitiendo lo que Dios, porque el que acusa, el acusador de los hermanos, y no solo de los hermanos, sino de Dios, ¿quién es? Pero algunos de nosotros, y aún en la iglesia, he oído eso, dice, ay, es que si Dios así quiere, hermano, hey, estás diciendo lo que dice el diablo, porque el diablo así terapea a la gente, y dice, mira, esto que te ha pasado es la voluntad de Dios. Malentendiendo que la voluntad de Dios es hermosa, buena, agradable y santa. Por eso dice, ahí, cerramos el versículo 11, aunque él no alcanza a entender la obra de Dios, desde el principio hasta el fin. Note bien. Y dice el versículo 14, entendí que todo lo que Dios hace es como. ¿Cómo es todo lo que Dios hace? 3 cosas hizo en el Edén. Le voy a decir las 3 cosas. A ver si usted cree que Dios ha desechado eso. Hizo el matrimonio. Amén. ¿Cómo es el matrimonio entonces? Perpetuo. 2. Hizo el sábado. ¿Cómo es el sábado? Y le voy a decir una más. Hizo el régimen de alimentación en grano. ¿Cómo es eso? Pues ahí me decía alguien, no, es que después cambió. No. Todo lo que Dios hace como Él dice. Y en el Edén Él le dice, señores, vayan de todo lo verde, toda semilla. Los planes de Dios son como perpetuos. Mire qué tremendo. Pero aquí viene el pero, el 14. Estamos en el 14. Y nada se le puede
añadir ni quitar. Ah, es que ahora el famoso LGTB. ¿Usted cree que Dios le va a cambiar el disco? Ah, bueno, como ahora varón con varón y hembra con hembra, varón y hembra lo hizo, punto. Fuera de eso no existe. Usted no le puede añadir. Usted no le puede añadir. Y lo dice, y mire, me encanta, porque eso lo dice también Apocalipsis. Al que le añade, le vamos a añadir de las plagas, y al que le quite, le vamos a quitar del reino. Usted no puede cambiar la palabra de Dios, ni los propósitos de Dios, hermano. Y dice, allí en el 14, Dios, todo lo que hace Dios, lo hace para que delante de Él teman los hombres. Ahora, vayamos al Génesis entonces. Entendiendo, hermano, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Entendiendo entonces que no puede venir el mal de un Dios amoroso. Ahora, obviamente, usted me dirá, bueno, y entonces, ¿cómo justificamos el mal y todas las desgracias actuales? Obviamente que el pecado, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Muere un niño porque estamos de este lado, de este lado del sol. Aquí pasa cualquier cosa, por un elemento que existe y se llama pecado. El pecado degenera todo. Y hay una cita de hermana White, en el deseado de toda la gente. Y dice hermana White, en el capítulo La niñez de Cristo, un capítulo bellísimo, donde Cristo enfrentó las peores vicisitudes. Si usted se queja de que, yo no como bien, yo no duermo bien, lee ese capítulo. Dice hermana White que cuando Cristo vino, ya la raza tenía 4.000 años de degradación. Saque cuenta. 4.000 años de degradación, hermano. Y hay una cita que me da escalofrío. Dice que en cada rostro de los hombres, ¿qué imagen había? La del demonio, la del demonio. Eso son los tiempos de Cristo, Henry. Saca cuenta hoy. Saca cuenta la degradación de hoy. Saca cuenta la degradación. Sí. Si antes normalmente, recién el hombre salió del Creador, había un promedio de vida de 900 años. Usted sabe tener, y entonces, mire lo que dice la ciencia. Dice la ciencia, es que nosotros contamos, le dice, las generaciones. Mire lo que dice la ciencia y los historicistas. Nosotros contamos los historiadores, perdón, las generaciones desde los tiempos de los escritos cuneiformes, ahí en la antigua Mesopotamia. Y entonces ellos dicen, a partir de ahí es que comienza a existir la civilización. Como quien dice, antes era la piedra, al bronce, a la pedrada y al golpe. Y eso es totalmente fácil, yo se lo puedo mostrar. ¿Sabe usted por qué los antidiluvianos no dejaron escrito? ¿Sabe usted por qué los antidiluvianos no dejaron escrito? Por la capacidad intelectual que tenían. Usted le decía una cosa a un muchacho, hermano, y no necesitaba usted repetírsela. Si usted y yo tuviéramos el cerebro de un antidiluviano, usted fuera a recibir una carrera universitaria y con solo oír la clase, fácilmente usted no olvidaría ni una palabra. Las galaxias, los cruces que hicieron, todo eso, ¿entiende? Los cruces que hicieron, todo eso. O sea, por eso no había necesidad de escritos. ¿Por qué? Porque tenían un coeficiente y una capacidad. Si ahora nosotros decimos, wow, qué inteligente fulano, ¿verdad? A veces hay gente que admira, dice, qué mente más fotográfica. Y a veces uno admira a ciertas personas y dice, qué clase de memoria, ¿verdad? Ahora saque cuenta, y esto con 6.000 años de degradación. Nosotros ya a los 40 años ya tenemos que andarnos chequeando, y eso sí llegamos a los 40. Eso sí llegamos a los 40, hermano. Que ahora a los 30 años hay personas que tienen 35 años y usted las ve, pareciera que tienen 50. La degradación, hermano, la degradación. Por eso hay que tener claro. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Cuando tú olvidas que hay un creador, entonces comienza esta degradación. Y por eso Dios instituye el sábado. Vamos a ir
dos textos esenciales. Éxodo 20, 28. El sábado, si la humanidad, dice acá la hermana White, en una cita que encontré en el capítulo de la creación, dice acá en la introducción ella, que si la humanidad hubiese guardado el santo sábado, desde que Dios se lo entregó, ojo, Adán y Eva, no se lo dio como dicen algunos de los judíos, se lo dio a Adán y Eva, y Marcos 2.27 lo respalda lo que dice hermana White, de que el sábado fue hecho para el hombre, Jesús lo dice. Entonces dice ella, no habrían ateos en el mundo, porque el sábado es un recordativo de que Él es, ¿qué cosa? El Creador. Entonces no había necesidad que Platón, que los otros filósofos comenzaran a decir, ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Porque eso ya lo responde la Biblia con el mensaje del Santo Sábado. Y leámoslo. En el Santo Sábado usted tiene la respuesta que la filosofía vanamente no ha hallado. Porque según la ciencia, todas las ciencias tienen que ser probadas, y la filosofía es la única ciencia que no tiene pruebas. Porque obviamente han rechazado la Biblia. Han rechazado la única fuente de conocimiento. Sábado 28, note lo que dice. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra. Pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No haga ningún trabajo en él, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, ¿cuál es la razón para guardar el sábado? Note bien la razón. ¿Por qué los adventistas, nosotros como hijos de Dios, guardamos el sábado? Aquí está la respuesta. Versículo 11. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que contienen, y reposó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Ok, ¿por qué guardamos el sábado? Porque somos creación de Dios. Porque Él nos hizo, como dice el Salmo, y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros, dice acá, en la introducción dice ella, si la humanidad hubiese guardado el sábado, no habrían ateos. ¿Por qué? Porque entonces el hombre estaría reconociendo su origen. No es del Homo sapiens, no es de esos eslabones perdidos que ha inventado la ciencia, el hombre de Pekín, el hombre de Neterdad. Y no, hermano, esas son puras fábulas. Ahora, es un hilo, el sábado es un hilo que va en toda la escritura. Vaya a Apocalipsis 14, en el mensaje de los 3 ángeles. Ahí está, es un hilo que recorre toda la escritura. Note lo que dice, cómo lo presenta. Apocalipsis 14. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, note bien lo que dice Apocalipsis 14. Vamos a leer allí en el versículo 14. Note lo que dice. Apocalipsis 14:6 dice, entonces vi otro ángel que volaba por en medio del cielo eterno para predicarlo con el evangelio eterno, para predicarlo a los habitantes de toda la tierra. Dijo, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo, ¿qué cosa? El cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es el día que me recuerda a ese creador? El sábado. Ahora vaya a Apocalipsis 10, ahí mismo, vaya a Apocalipsis 10. El día que me recuerda a mí, el creador, que es bueno, agradable y perfecto, y que todo lo hizo hermoso, es el santo sábado, hermano. Apocalipsis 10, cuando el ángel tiene el librito en la mano, hace un juramento. Ese ángel es Jesucristo.
en el sentido que es mensajero. Entienda ángel como mensajero, no porque Cristo es un ángel. Cristo es el creador de los ángeles, pero se le llama ángel en el sentido de que él es un mensajero. Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 10. Note lo que dice. El capítulo 10, versículo 5. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Apocalipsis 10:5. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en ellos, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no sería más. Note bien, el énfasis es el creador, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes que hay en él. Así que, hermano, el sábado por eso es que está íntimamente ligada a la creación. Tanto así que, de acuerdo a Isaías 66, de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne, dice el Señor, delante de mí. Vamos a ir ahora al relato del Génesis rápidamente y quiero que repasemos la frase que hemos venido haciendo énfasis. Todo lo hizo bueno, hermano. Nunca fue la voluntad de Dios, nunca fue la voluntad de Dios los crímenes, nunca fue la voluntad de Dios el hambre, no, hermano. Eso hay que descartarlo, hay que aprender a conocer la voluntad de Dios. Ah, es que hay hambre en el África porque es que Dios... No, hermano, esa no fue la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios ni las violaciones, ni los robos, ni toda esta historia triste de pecado. Note bien, cada día que finalizaba la creación, note cómo termina el relato. Génesis, el capítulo 1, note lo que dice Génesis, el capítulo 1. Vamos a leer, note bien, vamos a leer ahí, note lo que dice ahí, vamos a leer a partir del versículo 12. Y la tierra produjo hierba verde que da semilla según su naturaleza y árboles frutales con la semilla en su fruto según su género. Y vio Dios que era como bueno. Todo. Ahora, note bien, ese versículo está presentando el plan original de Dios para alimentar no solo al hombre, sino a la humanidad. Y, incluso a la fauna. Dice que toda hierba verde, las frutas, obviamente eso incluye las vegetales, hortalizas, todo lo que el campo produce, era bueno. Y ese era bueno es un continuo, ese era bueno es una continuidad en todo lo que Él va haciendo. Era bueno cuando hizo al hombre, era bueno, todo era bueno. Ahora, el plan de Dios siempre, ahora ese es el propósito de Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 21, note bien. En el capítulo 21 vemos la restauración de la creación, note bien. Dijimos que Dios no ha renunciado a hacer todo bueno. Pues vamos a ver en el libro de Apocalipsis el capítulo 21. Note lo que dice Apocalipsis 21. La historia comenzó que todo era bueno. Cuando Él lo crea, todo es perfecto. No iban a ver estas angustias que vemos hoy, hermano, ay, no tengo empleo. No íbamos a ver estas angustias, tengo que pagar el cable, el agua, la luz, la colegiatura, el transporte. Hoy el hombre vive estresado, hermano. El ser humano vive unos niveles de estrés, ¿verdad? El otro día estaba con una hermana en Monseñor Lescano, en Managua, y hubo una discusión, ella con dos hijos se estaban peleando. La mamá, estábamos en una campaña evangelística y la señora me llamó, mire, por favor, aconseja a mis hijos, pero fue tanto aquella discusión, no hubo golpes, pero una discusión muy fuerte, que la señora se nos desmayó, ¿verdad? Una hermana adventista, y entonces me dio mucha tristeza porque
fue un derrumbamiento, como que ella colapsó, y a esa hora, como a las 9:30 de la noche, nos fuimos al hospital de Nin Fonseca, ahí el que está más cerca de ahí, y ella, ya como a las 12 de la noche nos dieron el primer reporte, sedada y todo. Ella había sufrido un derrame cerebral, como por el estado de estrés, ansiedad y angustia que había visto al presenciar un pleito entre sus hijos. Y así usted ve cómo se están multiplicando las enfermedades. Mucha gente no duerme si no duerme con ansiolíticos, con antidepresivos. Hay personas tan dependientes de los medicamentos, hermanos, que si no lo toman no van a la cama. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted diga como el salmista, el sueño sencillo. El salmista tenía el sueño, yo lo llamo el sueño sin pastillas. En paz me acostaré y así mismo, ¿qué cosa? Porque solo tú, no la pastilla, no el medicamento, no el médico, no la receta, solo tú me haces vivir como confiada. Necesitamos recuperar esa confianza, necesitamos recuperar esa paz. Dice Jesús, no como el mundo la da. Yo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la del mundo, no es la paz que la gente se equivoca. Cuando la gente se ansía, tengo 2, 3 trabajos y quiero hacer más, y la gente entonces se ha despegado del sábado. Y lamentablemente muchas personas han perdido el objetivo del sábado, que fue no solamente parar las actividades, sino disfrutar de la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa, dice Filipenses 4:7, todo entendimiento, hermano. Esa paz es un estado de paz que quizás usted solo tenga la comida más sencilla. Usted dice, solo tengo frijolitos cocidos, pero usted se los va a comer en paz, hermano. Como dice el proverbio, es mejor un pedazo de pan en paz que una vaca, dice, en trifulca. Hermano, ¿de qué le sirve? Usted ve la vida de estos narcotraficantes, de esta gente que funda imperios de droga, y son finales terribles y tristes, hermano. Porque ¿de qué le sirve al hombre que ganare todos los tesoros del mundo y su alma, qué cosa? Se pierde. Hermano, si venimos a la vida, mire bien, si usted y yo venimos a esta vida y al final, oiga bien, al final nos perdemos, hermano, habrá sido de balde tu existencia, hermano. La única razón por la cual tú existes y la principal y más importante razón por la cual Dios permitió que viviéramos es para que llegáramos a ser salvos. Cualquier otra cosa puede esperar. Es que yo tengo que hacer plata, eso espera. Es que eso espera. Y ahora note cómo dice Apocalipsis 21. Dice el Señor, Dios, le dije a Dios que Dios no renuncia a sus planes. Van a ver que no. Note lo que dice. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían, ¿qué cosa? Desaparecido, habían pasado, hermano. Toda esta pesadilla. Esta no es voluntad de Dios. Esta no es voluntad de Dios. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposa. Y oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios está con los hombres, Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Wow. ¿Sabe quién habitaba en el Edén también? ¿Quién venía al Edén? Dios. Le leo una cita. La inocente pareja, para que vea que lo que hermana White dice está respaldado por la Biblia. A mí me encanta leer siempre el espíritu de profecía, porque cada cita de ella tiene una contraparte bíblica. Dice ella, página 21 de Historia de la Redención, la inocente pareja no usaba vestiduras artificiales. Ahora, note el énfasis de ella, la inocente pareja, porque el estado de comunión con Dios, ¿a qué te llevará? A una inocencia, a la paz de Dios.
Ellos tenían paz, hermano. Ahora vemos la persona, vemos tanta angustias, las tasas de suicidios aumentan, las personas manejan, hermano, como que, y los accidentes cada día, las personas se acuchillan, la gente camina a pistolas, la gente anda armas. Usted dice, ¿qué es este mundo, hermano? Y dice ella, note el énfasis de hermana White, dice, había una inocencia en la pareja y en el Edén. A eso Dios nos va a llevar, a esa paz, hermano, a esa tranquilidad. Por eso la inocencia y la paz están asociadas al sábado. Porque usted, y me gusta cómo lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 4, porque el que ha entrado en su reposo, reposa como él de su obra. Usted se desconecta, hermano, nos desconectamos de todo. Y dice, mire cómo continúa la cita, estaban revestidos de un velo de luz y esplendor como el de los ángeles. ¿Sabe una cosa, hermano? Eso se llama la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte? ¿Qué pasó cuando Moisés baja? Había un brillo, y eso que estamos hablando de un Moisés caído. Ellos, ¿por qué tenían ese revestimiento de la gloria del Señor? Porque estaban en la presencia del Dios. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso. No había necesidad de vestidos porque la gloria de Dios los revestía. Y dice la cita, este halo de luz los envolvió mientras vivieron en obediencia a Dios. Qué clase de declaración de hermana White. ¿Quiere usted tener ese halo de luz? ¿Quiere usted tener esa presencia de Dios? Aquí está el secreto, hermano. La gloria de Dios estará con nosotros cuando haya, ¿qué cosa? Obediencia a Dios. Wow, hermano. Qué directo. Me gusta, lo repito, hermano, que esta cita vale la pena volverla a repetir. Este halo de luz los envolvió mientras vivieron en obediencia a Dios. Cuando tú y yo, hermano, estamos en la obediencia, hermano, no importa si usted solo anda, para los hermanos de Estados Unidos, no importa si solo anda $1, a los de aquí diríamos, no importa si andamos 10 córdobas, 5 córdobas, usted no está ansiado, ay, necesito andar un rollo de dinero, no, usted tiene, la paz de Dios viene de la obediencia a su ley. Lo dice la palabra de Dios. Ellos vivían tranquilos. Y por eso dice ella, más adelante vamos a tocar, porque vamos a llegar a ese capítulo, que cuando Adán llega al huerto, mire, es una escena bien triste, y él ve en el rostro de Eva, recuerden que Eva cayó primero, y dice que había había angustia y turbación en la mirada. Obviamente ya no estaba la gloria de Dios. El pecado nos quita esa paz. Y continúa diciendo ella, aunque todo cuanto el Señor había creado era perfecto y hermoso, y parecía que nada faltaba en la tierra creada por Él para felicidad de Adán y Eva, les manifestó su gran amor al plantar un huerto especialmente para ellos. Hermanos, aquí van a comer. Les hizo el paraíso, literalmente, hermano. Porque esa es la voluntad de Dios, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Hermanos, lastimosamente el tiempo se nos ha acortado, pero Dios anhela venir en esta mañana. Dios anhela traer esa presencia a nuestras vidas y que ese halo de la paz de Dios esté en tu alma y que se diga, ¿verdad que tú eres cristiano? Qué bonito cuando a uno le dicen así, ¿verdad que usted, hermano, usted es cristiano? Cuando la gente nota la presencia de Dios en tu vida. Entonces, en vez del grito, la pelea, la discordia, ¿verdad?, la amenaza, nuestras palabras serán corteses, amables y llenas de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos. Vamos a orar para cerrar esta lección. Amado Dios y Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tus planes no han cambiado.
Tú vas a cumplir el propósito. Nos llevarás, como dice el apóstol Pedro, esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Señor, seremos trasladados en gloria, con poder. Seremos trasladados a esa herencia inmarcesible. Y en un abrir y cerrar de ojos, esto mortal será vestido de inmortalidad. Y esto corruptible será incorruptible. Oh Dios, gracias te damos. El sábado es un regalo que nos recuerda las manos amorosas de un Dios amante y creador. Oh Dios, volvemos a ti. Volvemos a ti como el niño perdido y extraviado vuelve a los brazos del Padre. Recíbenos, Señor, por la gracia de Cristo y transfórmanos. Limpia toda avenida de nuestra alma. Danos sometimiento a tu voluntad. Como decía el apóstol, sometiendo todo nuestro cuerpo, entenderemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, acompáñanos en este santo sábado, en el siguiente plato espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando